hablar hoy de Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 12 al 16. Y recordaba dentro de lo que es la estructura del mensaje que les comparto, cómo sucede en mi vida, cómo busco también que la palabra de Dios me hable y me guíe. Y un primer ejercicio que hago cuando voy a compartir del Nuevo Testamento es buscar su relación con el Antiguo Testamento, para siempre estar centrado en la palabra de Dios, y se los voy a compartir porque fue parte del proceso. Entonces, cuando hablamos de los versículos 12 al 16 del capítulo 4 de Hebreos, encontramos relaciones en el Antiguo Testamento de lo penetrante que es la palabra de Dios. La idea de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que discierne los pensamientos e intenciones, se puede relacionar con pasajes en Jeremías 23, capítulo 23, versículo 29, donde se compara la palabra de Dios con un fuego y un martillo que quebranta la roca. Esa relación, Nuevo Testamento con Antiguo Testamento. Con respecto a la comprensión del sumo sacerdote, la descripción de Jesús como sumo sacerdote compasivo puede relacionarse con la figura del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que intercedía por el pueblo ante Dios. Ejemplos en Éxodo 28-29, se muestra cómo el sumo sacerdote llevaba los nombres del pueblo en su pecho a juicio delante de Dios. En esos versículos de Hebreos que vamos a hablar del acceso al trono de la gracia, que es la invitación a acercarse confiadamente al trono de la gracia que nos muestra Hebreos 4, el versículo 16, nos recuerda los momentos de Moisés y Abraham, que se acercaban a Dios con confianza y fueron escuchados. Lo podemos ver en Génesis 18, 22 al 23 o en Éxodo 33, 11. Estos versículos que voy a compartir conectan las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente sobre la naturaleza de Cristo y la importancia de acercarnos como creyentes confiados ante Dios. Varios aspectos y claves que vimos del Antiguo Testamento. Hoy, el mensaje central es el plan de Dios para transformar nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a leer entonces, voy a leérselos yo en la Nueva Versión Internacional, los versículos guía, que es del Hebreos capítulo 4, de los versículos 12 al 16. Ahí tenemos el 12. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, Jesús, el gran sumo sacerdote. Versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. El capítulo de Hebreos hace referencia a la promesa de Dios de un descanso eterno para aquellos que tienen fe en Él. En Hebreos somos animados los creyentes a perseverar en su fe para obtener ese descanso prometido. Hace referencia al descanso de Dios en Dios después de la creación, o al descanso de Dios después de la creación y al descanso del pueblo de Israel en la tierra prometida. El contexto histórico gira en torno a la situación de los cristianos judíos que enfrentaban persecución y presión para abandonar la fe en Cristo y volver al judaísmo tradicional. Este pasaje enfatiza la importancia de la fe, la confianza en Dios y la fidelidad para obtener el descanso espiritual. El proceso individual que tenemos cada uno de los que nos paramos aquí es un proceso que nos invita a entender, a reflexionar y sobre todo a pedir de la dirección del Espíritu para saber cómo presentar la palabra de Dios. Hoy particularmente en torno a las prédicas que vamos a seguir este mes de transformación es cómo la palabra de Dios nos transforma. Por eso
la oración que nos compartía ahorita Patti hablaba de un proceso, en su caso específico, una mentira que ella reconoce ha tenido en su corazón, en su mente y está asociando, pero hoy nos decía cómo ese versículo le recordaba que la palabra de Dios es cierta, es real en su vida y se aferra a la palabra de Dios para la transformación. Normalmente estos inicios de año nos invitan a esa reflexión de ver qué es lo que vamos a hacer. Y cuando nos invitan a esa reflexión de ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que ha pasado, también nos permite reconocer cómo nos hemos transformado. Y veíamos hace 8 días diferentes formas para el creyente en el cual nos profundiza la transformación. Hablábamos del amor, hablábamos de la alabanza, hablábamos de la comunidad, ¿sí? Hoy vamos a estar enfocados en la palabra de Dios. Las particularidades que nos dice la palabra de Dios, lo que es viva, eficaz, penetrante, eso es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, porque es parte esencial de nuestra transformación como creyentes. De estos versículos que acabo de leer, hay muchas enseñanzas importantes y hoy quiero enfocarme en 4 de ellas. En torno a nuestra transformación como creyentes, vamos a estar reforzando que la palabra de Dios es viva y eficaz, que nada se escapa de la vista de Dios. Vamos a entender la comprensión de un sumo sacerdote compasivo y la importancia de acercarnos confiadamente al tono de la gracia, lo que implicaría la vida transformada de un creyente. Primer punto entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. Se describe en la Biblia como una espada de doble filo, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón humano. El versículo que destaca específicamente este atributo, que es viva y eficaz, lo acabamos de leer en Hebreos 4:12. Lo repito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo enfatiza la naturaleza poderosa y penetrante de la palabra de Dios, describiéndola como viva y eficaz y capaz de discernir los pensamientos y las intenciones más íntimas del ser humano. En mi proceso de construcción del mensaje encontramos versículos que reafirman esta palabra de Dios en la Biblia. En Isaías 55:11 dice en la versión Reina Valera 1960, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, nos recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Mateo 24:35 nos recuerda, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estos versículos que recuerdo acaban de subrayar la firmeza, la eficacia y el poder duradero de la palabra de Dios, mostrando cómo su mensaje es constante, es efectivo y es transformador a lo largo del tiempo. Afirmaciones que de pronto nos pasan desapercibido. La palabra de Dios nos está hablando hoy, nos está diciendo que es la transformación del alma y del espíritu. Transformación del alma y del espíritu. Y estos momentos que hablaba ahorita de reflexión, por supuesto nosotros cuando estamos preparando el mensaje no escapamos a esa reflexión. Y es, ¿cuál es el testimonio que tienes para entregar, para identificar cuál ha sido la transformación que te ha permitido Dios a través de la palabra, de tu alma y de tu espíritu? ¿Qué es eso que hoy puedes voltear a ver y dar las gracias y dar testimonio de lo que ha hecho Dios en tu vida? Esa reflexión es íntima y personal. Yo la hago para prepararme, para dar las gracias, para ponerme tan emotivo como me pongo,
pero es una invitación cuando leemos la palabra de Dios a que tú lo hagas también. ¿Ha transformado tu alma? ¿Ha transformado tu espíritu? Esa palabra viva y eficaz. Porque cuando empiezas a hacer esa reflexión, también hay una necesidad de entendimiento profundo de lo que te está trayendo la palabra hoy. Entonces, tengo que reconocer que la transformación no solamente de este cuerpo físico, sino que está conectada también contra mis emociones o con mis emociones y sentimientos, pero más importante aún, tengo que reconocer que existe el Espíritu Santo en mi vida que me guía. Hoy lo puedo reconocer. No nos cansaremos de hacerlo. Porque si hay alguno que todavía tiene esa pregunta en su mente o esa duda, este es el momento para que cierre sus ojos y reconozca que es solo a través de Cristo que somos salvos. Es el momento en que cierre sus ojos y reconozca que a través de Cristo somos salvos. Es el momento que reconozca que solo a través de Cristo somos salvos. No es la emoción del mensaje, no es el bienestar que siento cuando le hablan estas palabras bonitas domingo a domingo a mi alma, a mis sentimientos. No es la invitación a comportarme de alguna forma. No es la invitación a que a través de mis capacidades tenga nuevos hábitos. Ejemplos. No es porque ahorita ese mensaje de superación le está diciendo a Patti, Patti, tienes que cuidar tu cuerpo y vamos a empezar los buenos hábitos de alimentación. Y eso es porque cogemos una disciplina de levantarnos a las 5 de la mañana, hacer algo de actividad física y vas a controlar todo lo que comes. Por esa probablemente Patti ha pasado muchos años, por esa yo probablemente he pasado muchos años. Y hemos reconocido que si no es a través del Espíritu, no hay hábito y disciplina que lo pueda lograr. Porque Dios quiere esos procesos de transformación en nuestra vida. Y para nosotros, los creyentes, que a veces estamos en este momento del año pensando en ese plan que tiene Dios para nuestra vida, les recuerdo que el plan que tiene para nuestra vida, mientras recibes tu llamado particular y pones a caminar todo lo que tu cabeza y tu mente te dice, es comparte el Evangelio, comparte el Evangelio, comparte el Evangelio. Solo a través de Cristo somos salvos. Lo bonito que podamos hablar al intelecto, lo bonito que te podamos hacer sentir, te va a durar la energía de lo que durará un día o lo que recuerdes el mensaje o las 3 veces que podamos recordarlo en la semana. Pero si nos rendimos al poder de Dios, si nos rendimos a nuestra propia vida y permitimos que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos hable a nuestro espíritu, vamos realmente a entender lo que es la transformación de lo que nos está hablando la palabra de Dios hoy. Porque la palabra de Dios le habla a tu alma y a tu espíritu. Quiebra tu alma y quiebra tu espíritu. Es viva y eficaz, pero no es desde la emocionalidad, no es desde nuestras fuerzas. Se puede ver igual, las acciones se pueden ver igual, pero no porque somos buenos ni merecedores. Nos está recordando este versículo que hay un discernimiento profundo de las intenciones. Discernimiento profundo de las intenciones. Se los voy a recordar nuevamente. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y espíritu, reflexión que acabamos de hacer, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo te hace sentir esa verdad? En este instante, reconocer que en tu vida todas tus acciones, todos tus pensamientos, todas tus obras
todos tus planes son conocidos por Dios. Lo profundo de la motivación. Cuando para el creyente se hace una verdad en su vida, y me voy a poner de ejemplo, de nuevo para darle el testimonio de la gloria a Dios, no porque sea mejor que nadie, porque no lo soy claramente. Cuando existe el reconocimiento que no lo estás haciendo para los ojos de tu jefe, porque él voltea, se va para la oficina y deja estar los ojos encima de uno, que no lo estás haciendo para el reconocimiento de los ojos de tu esposa, porque ella se va para su trabajo, yo me voy para el trabajo y cada quien entonces vive libremente lo que se profesó de amor. Cuando no lo haces ante los ojos de tus hijos, que le dices tienes que comportarte de esta forma, tienes que cumplir estas normas, pero cuando no están a tu lado, no te están viendo, lo olvidas. Y reconoces que Dios conoce las intenciones de tus acciones y discierne lo más profundo de tu corazón y tu mente, es un estándar completamente diferente. Ahorita vamos a ver que nos escapamos a la vista de Dios en la siguiente, pero ahorita vamos a concentrarnos en las intenciones. En las intenciones. Pero es que yo lo estoy haciendo. Es que yo hice lo que me pediste. Es que yo me estoy comportando como tú lo esperabas. Es que efectivamente que quiero acompañar en esa decisión o en ese camino o en ese negocio. Para nosotros como humanos, distinguir efectivamente entre dos acciones igual de buenas, ¿cuál es la intención detrás de esa acción? Es imposible. Lo que pasa es que nos acercamos confiadamente y dependemos del propósito de Dios en absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero hoy, para nosotros como creyentes, es atesorar esa verdad que te está trayendo la palabra de Dios. Dios sí distingue las intenciones. Él sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. No las puedes maquillar con palabras bonitas, elocuentes. No las puedes maquillar porque Él sí sabe tus intenciones desde el principio. Entonces es una reflexión para nosotros como creyentes hoy. La palabra de Dios que nos transforma nos está diciendo que llega hasta lo más profundo de nuestra alma y espíritu. Ni siquiera está hablando del cuerpo, el entendimiento, lo racional. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo, quebrando tu alma, quebrando tu espíritu y te dice que entiende tus intenciones. Ese ejercicio es transformador para nosotros como creyentes. Y completamos entendiendo que nada se escapa de la vista de Dios. No hay nada oculto ante Dios, quien conoce todas las cosas. Claramente declaramos su omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Nada se escapa de su mirada. Lo recordamos también en Proverbios que nos dice, los ojos de Jehová están en todo lugar observando a los malos y a los buenos. O como nos recuerda Salmo 139, donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Como lo recuerda Hebreos 4, versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Estos versículos destacan la idea de que Dios está presente en todas partes y conoce todo. Nada está oculto a su vista. Su conocimiento es completo e integral, abarcando todo lo creado y revelando que ninguna acción o pensamiento se escapa de su percepción. Y el conocer esto como creyentes, ¿qué genera en nosotros? Compromiso. Porque uno se ubica en esas situaciones en las que uno, de pronto con un poquito de vergüenza o pena, tipo película de Hollywood, que uno dice, donde mi esposa pudiera leer mis pensamientos. ¡Ja! Donde mis hijos, mis amigos, mis hermanos pudieran leer mis pensamientos y conocer realmente las intenciones de mi corazón.
reconociendo que ni siquiera a veces nosotros las podemos reconocer inmediatamente. Ahora te imagínate que en cualquiera de nuestras interacciones no sea lo que tú estés escuchando de mí, sino que además sepas lo que estoy pensando en decirte, o cuando tú hablas lo que estoy pensando de lo que tú dices o de lo que haces. Cuando lo ponemos en el plano terrenal, como en la conversación que estamos teniendo unos con otros, de esas que pueden que estén aportando o no estén aportando, y uno esté teniendo una conversación y uno que empiece a entender que la persona que está al frente puede entender, discernir, leerte la mente y saber que eso está pasando. Uno dice, uff, qué boleta. Porque de pronto o me va a encontrar distraído o de pronto me va a encontrar juzgándolo. ¿Sí? Posiblemente en un ejercicio de acompañarte ante una situación en la que no estoy de acuerdo como estás procediendo, tome una postura de quererte escuchar, empático, te miro los ojos y estamos haciéndolo, pero mi pensamiento y mi mente puede estar juzgándote. O ante una situación que son las que me queda fácil poner, que son de crianza de padre, unas acciones que esté haciendo mi hija, de esas que uno le parezca, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Tomando una actitud calmada, reflexiva, no lo vuelvas a hacer, ¿qué aprendiste? O peor, cuando padres sabemos que lo que acaba de hacer, que no es tan grave, pero tenemos que generar una enseñanza. Amor, eso no se puede hacer, mira que hacia futuro debes comprender más las consecuencias de tus actos. Y uno por dentro riéndose diciendo, no, mi hija es una gamina. Ese tipo de cosas que no me pasan sino a mí. Sí, que no te pueden leer la mente, porque efectivamente estás en un proceso de formación y de crianza. Entonces, cuando uno se pone en este plano de compararse en nuestras conversaciones, en nuestro día a día, lo que nos pasa, ¿cómo serían las conversaciones de pareja sabiendo que la esposa sabe todo lo que pensás, discierne todo lo que decís, y uno riendo un poquito porque pone nervioso? Después, vamos a la palabra, que es viva y eficaz, que es real, y nos dice, y es que tu relación con tu esposa o tu relación con tu amigo, con tu fe es más grande que la relación con Dios. No, por supuesto que no. Y así es la relación con Dios. ¿Cómo así? Espérate un momentico. Sí, es que Él sí sabe absolutamente todo. Entonces empieza ese reconocimiento entre la duda o el miedo o el fracaso o las malas intenciones de nuestro corazón, que uno dice, pero es que yo no estoy oculto a los ojos de Dios. Y no nosotros, pues, porque somos creyentes y entonces entregamos nuestra vida al Señor y ya ninguno aquí peca ni nada. Pero es que ahí en la palabra está diciendo que los malos y buenos, o sea, Dios conoce los pensamientos y las intenciones de todos. ¿Por qué? Buscando la comba, uno podría decir es que cuando estoy apartado de la presencia del Señor porque estoy pecando, Él ahí si no me ve, ¿qué? No, Él ahí te mirará con misericordia y gracia, pero te ve equivocarte. Y de nuevo, recurrimos a esos ejemplos de padres como cuando uno ve a las hijas de uno equivocarse, cuando ellas creen que uno no está viendo. Uno las ve y dice, no, mis hijas. Particularmente, mis hijas han encontrado que los objetos inanimados tienen voluntad. Se cayó la sal, se cayó la sal. Se cayó el vaso, se quebró el plato. O sea, no entiendo cómo así. Claro, el plato estaba ahí y se cayó. El plato estaba allí. Pero listo, puede pasar. ¿Tembló? No. Se cayó el plato. Yo sí iba corriendo, yo sí pasé por un lado, pero acto seguido el plato decidió tirarse de la mesa. O sea, no hay una relación de causalidad en que tú pasaste y de pronto lo pudiste haber tocado. No, no. Empiezan a tener acciones los objetos inanimados. Muy probablemente esa risita nerviosa que nos da es porque nuestro padre nos debe ver así como que, ¿en serio, hijo?
hijo, no hay necesidad, no estás oculto, ni tus intenciones estás oculta. No, y no se trata de las buenas intenciones, de efectivamente el propósito de nuevo año, de que conocemos como creyentes la transformación a través de los hábitos. Padre, vamos a levantarnos 4:30 de la mañana, oración de rodillas, vamos a leer la Biblia en 365 días, vamos a asistir a 487 discipulados, me voy a congregar todos los domingos, no voy a faltar. Todo eso, Él nos volteará a mirar porque ya sabe lo que va a pasar además. Dice, ay, tan bello, mi hijo, tan lindo, le dice así tranquilo, tan lindo. Conozco las intenciones de tu corazón, conozco tus acciones antes de que tú las hagas. Pero, ¿sabes qué? La palabra que te nutre es viva y eficaz. La palabra que te nutre llega a doblegar tu alma y tu espíritu y te va a transformar. Y muy probablemente nosotros sí podemos ver un poco más despacio de lo que algunos creeríamos cuando ponemos nuestra mirada hacia hace 10 años atrás o hace 5 años atrás y cómo sí hemos ido avanzando en ese agradar a Dios en todas las cosas. Más intencional el agradar a Dios. Y no es porque seamos buenos, es porque realmente el poder transformador del Espíritu en nuestra vida nos está direccionando. ¿Sí? Entonces, hoy es reconocer que no hay nada oculto. Esa risita que nos puede estar dando nerviosa es porque esa es nuestra relación con nuestro Padre. Cuando crecemos en esta afirmación que estamos haciendo, también hacía la pregunta a mi coequipera como para tratar de cogerla fuera de base, esas preguntas miércoles 3 de la tarde. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué piensas acerca de este versículo? Yo tomando nota pues para ver si me decía, cuando yo me veo así, sí, qué berraco, y apreciamos que no esté. Cuando yo me veo así, ¿cómo te sentís? Yo creí que me iba a decir, no, pues me da pena con Dios o me da vergüenza o cosas así, pues decir, no, mentiras. Pero Dios conoce mis intenciones. Sí quería saber cómo la escucha un creyente. Pero me respondió algo fantástico que es, creo, como nos debemos sentir la mayoría acá y pedir para que así sea. Y me dice, cuando entiendo eso y cuando leo eso, que es viva, que es eficaz, que quiebra el alma, que quiebra el espíritu, que entiende, discierne antes que nosotros, que no hay nada oculto para Dios, lo que hace es que me confronta, me reargulle y me edifica. Y yo, no, ponga de 5. Voy a copiarlo, voy a decirlo. Porque no es para hacernos sentir avergonzados ni temerosos, pero sí es para confrontarnos, sí es para rearguirnos y sí es para edificarnos. Y si es ese momento en que el Espíritu te dice, ojo, oye, ¿esa es la intención? Perdón, 3 segundos de error, 4 segundos, 5 días, 3 horas, bueno, el tiempo que sea, ese pensamiento, esa motivación o esa falta. Pero el Espíritu te está diciendo, pilas, pilas. Segunda pausa, como el plan que tenemos todos los aquí presentes. Y hoy el Espíritu de Dios no te lo está diciendo, no es mañana. Es hoy el momento de decir que Cristo es tu único Señor y Salvador y que lo recibes en tu vida. Y sin juicio, cierra tus ojos, hazlo en todo, en el día, ahorita mismo, no lo dejes pasar. Si esto está siendo una reflexión intelectual, chévere, armónica, no lo dejes pasar más. Es sencillo, es sencillo. Lo único es ese reconocimiento. Tercer punto. Comprendemos en estos versículos la existencia del sumo sacerdote compasivo. Empieza un poquito ya la esperanza. Jesucristo es presentado como un sumo sacerdote que puede entender nuestras debilidades y tentaciones, habiendo experimentado la vida humana sin pecado. También hay varios versículos de la Biblia que nos lo recuerdan. En Mateo
11, del 28 al 30 nos recuerda, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Marcos nos recuerda, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. En Lucas 15:20 nos recuerda, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y el que estamos recordando el día de hoy, Hebreos 4, versículo 15, que nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Estos versículos muestran la comprensión, muestran la bondad y muestran el amor de Jesús hacia nosotros. Perdón y dirección en nuestras vidas. Jesús se revela como alguien comprensivo, amoroso y dispuesto a acoger a aquellos que se acercan a Él en busca de ayuda y redención. En conjunto, estos versículos enfatizan la poderosa naturaleza de la palabra de Dios, la omnisciencia divina, la invitación a acercarnos a Dios con confianza y la comprensión de la compasión de Jesucristo como sumo sacerdote. Recuerdo los que hemos visto hasta ahora, los tres. ¿Qué nos recuerdan? La poderosa naturaleza de la palabra de Dios. Nos recuerda la omnisciencia divina, nos invitan a acercarnos a Dios con confianza y nos hablan de la comprensión, de la compasión de Jesucristo como sumo sacerdote. Imperfectos como somos, en proceso de transformación como estamos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y ese ejemplo de reflexión te da para pensar eso como testimonio. Mi hija puede entender, mis hijas pueden entender la obediencia como una obligación o como una muestra de amor. Lo veíamos hace 8 días. Mis hijas pueden entender en su proceso de madurez y de formación que yo sé más que ellas de algunos temas. Mis hijas podrán entender y comprender que puedo, desde otra óptica, tratar de prevenirles ciertos riesgos, ciertos problemas que van a tener. Entonces, cuando yo pienso en esa relación padre-hijas con todos los defectos que tenemos y queremos lo mejor para ellas, y después descubro que existe un sumo sacerdote compasivo, misericordioso y amoroso, que conoce todo esto, que sabe todo esto, y me da esperanza. Genera en mí ese deseo inmenso de servir en amor. Genera en mí ese deseo inmenso de conocer más de su palabra. Porque aceptar eso me lleva a mí a reconocerle como mi Señor y Salvador. Mis hermanos, como creyentes, eso es lo que tenemos que reforzarnos todo el tiempo nosotros. Ese es nuestro papá. Y por muy buen papá que te creas o te hayas creído, no somos esto del papá que tenemos representado para todos nosotros los creyentes. No alcanzamos a tener esto de su amor, esto de misericordia, esto de su bondad. No alcanzamos a tener esto de su plan de redención eterna. Y cuando uno lo entiende, y de nuevo, el testimonio como padre es solamente para dar la gloria a Dios, es
ese amor con que miras tus hijas o lo que estarías dispuesto a dar por ellas, te da una sensación de seguridad en tu Padre Cristo, que quieres eso para los demás. Que puedan reconocer a un Padre que todo lo sabe, que todo lo conoce, que a través de su palabra te quiebra el alma y el espíritu, que discierne absolutamente todo antes de que tú lo sepas, pero que ¿sabes qué? Te comprende, te ve con misericordia, fue tentado en todo y no pecó. Y está ahí para nosotros. Y de nuevo, ese reconocimiento de testimonio como Padre es porque está ahí para nosotros. No es ese único reconocimiento que no va en contravía, pero es cierto de que es así de inmenso y así de grande, que es el Dios creador, que no puede estar ocupado de las cosas pequeñas que yo represento en la vida para Él. No ese es el llamado para nosotros como creyentes. No es que es tan importante el mantener el universo equilibrado y las galaxias que no se puede estar preocupando de mis problemas y de mi transformación como creyente. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios está representado a través de ese sumo sacerdote compasivo que en todo fue tentado y no pecó, que está presente en absolutamente todo, que nos conoce pensamientos, obras, que a través de la palabra quiebra nuestra alma y nuestro espíritu para transformarnos como creyentes. Me reconcilio con